Continuamos con más en la tarde de hoy. Esta semana sorprendió en Venezuela la liberación del primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, Edgar Zambrano. Esta liberación se produjo luego de las negociaciones entre el régimen de Maduro y partidos minoritarios. Recordemos que Edgar Zambrano estaba detenido desde el pasado mes de mayo, acusado de traición a la patria y conspiración por los hechos del 30 de abril, aquellos que se conocieron como la Operación Libertad. Está con nosotros Edgar Zambrano. Diputado, buena tarde, bienvenido, gracias por estar aquí. Buenas tardes, Dania. Saludos a ti y a todos los televidentes de allá del hermano país colombiano. Sí. Permíteme primero aclarar lo siguiente. Sí. No se produce la liberación producto de la acción de partidos minoritarios o de una acción específica entre gobierno y partidos que no estén ahora de la mano de lo que es el grueso de los partidos políticos, sobre todo los grandes partidos, Acción Democrática, COPEI, Voluntad Popular y Primero Justicia. Existen o existieron durante el transcurso de mi detención una serie de acciones desplegadas, desarrolladas por distintos factores de la sociedad democrática venezolana y factores exógenos. Esos factores exógenos, cancilleres, presidentes de países democráticos, la Unión Europea, que conjugaron un esfuerzo en conjunto para producir, para habilitar la salida del secuestro donde estaba sometido a un cautiverio incomunicado y aislado en una cárcel militar en Fuerte Tiuna. Y además, la acción que conjugó los esfuerzos de mi familia, rodando por distintas partes del mundo, hablando con distintos presidentes, con distintos cancilleres, con los congresos democráticos del mundo, los parlamentos del mundo, las acciones de mi partido, Acción Democrática, de la Asamblea Nacional y de toda la policromía política del país, asociado a un esfuerzo que también realizaron los compañeros que representan ahora esta opción que han anunciado, de los cuales conocemos a muchos, y yo tengo allí grandes amigos de toda la vida de la política venezolana, porque todos son políticos conocidos y que han transitado en estos avatares de la construcción de una política en el país distinta al fracaso del modelo político que está viviendo los venezolanos de manera tan calamitosa, en una manera tan dramática, como la clase media venezolana y los sectores populares tratan de hacerle frente, haciendo milagros a la reducción prácticamente al nulo valor del signo monetario nacional, que no sirve para el intercambio comercial, pero también a las graves escasez que tenemos en materia de alimentos y medicina. De manera que es el esfuerzo de un conjunto de sectores de la vida nacional quienes no solamente hoy producen la libertad de Edgar Zambrano, sino que también están en tránsito unas libertades que ya han sido otorgadas y las que están en curso. Hasta esta mañana teníamos conocimiento de cerca Zambrano, de entre 90 y 98 venezolanos. Diputado Zambrano, dígame. Pero evidentemente hay una... Dime. Creo que además su familia hizo un esfuerzo increíble. Tuve la oportunidad de conversar con una de sus hijas en un momento determinado, pero no podemos escapar de establecer una relación con este nuevo diálogo que se ha establecido, cuando quien le espera a las puertas, cuando le liberan, es Timoteo Zambrano. Es decir, a él se le avisó que usted iba a salir. Bueno, pero vamos a poner las cosas en blanco y negro, Dania. Sí. En primer lugar, las iniciativas que se tomen, que estén orientadas a tratar de desatar el nudo gordiano de la política venezolana, no podemos flagelarlas en ningún punto de vista. Por supuesto que es un hecho público, notorio y comunicacional que existe una acción desplegada por estos compañeros. Eso no lo podemos negar, es demasiado obvio, porque ha sido un hecho noticioso en el país. Pero no podemos descansar
la solución del problema solamente en esta acción. Por eso hago énfasis en el conjunto de actividades que se desarrollaron previa a esa liberación, porque no solamente es la interacción de este grupo de compañeros de partidos que forman parte del sistema de partidos políticos en Venezuela, sino que también tienes que valorar el esfuerzo, por ejemplo, de la Iglesia Católica Venezolana, del Estado del Vaticano, de la Conferencia Episcopal, del Nuncio Apostólico, del gobierno italiano, del gobierno español. No se trata de quitarle valor, absolutamente, pero pues hay que establecer una relación, pero más allá de eso... Mira, Idania, el dibujo de la política así lo hace ver, pero yo tengo la obligación de establecer la concatenación de los hechos para que tengamos una versión más atinada desde el punto de vista de la eficiencia, no solamente para a ustedes como comunicadores, sino para mí también como político. Entonces, por eso te explano la participación de todos estos factores, que todos pusieron un granito de arena para lograr esta libertad y de los que están saliendo en libertad hoy y en los próximos días. Claro, y es absoluta y totalmente respetable. Usted, por lo que dice, quiero preguntarle, ya que lo ha planteado de esta manera, ¿está de acuerdo entonces en este diálogo que se ha establecido con estos factores o con estos partidos minoritarios con el régimen? Cuando uno ve, por ejemplo, que el presidente interino Guaidó descarta el diálogo de Barbados y dice que se acabó el diálogo y que estas personas pues no tienen la representación para hablar, ¿tocó usted ese tema el día de hoy cuando vio al presidente Guaidó? Mira, hemos estado conversando, no solamente de este tema, sino de todos los problemas que está viviendo el país y cómo construir la salida en los términos que la población venezolana sufra menos y se vea menos afectada. Por ejemplo, privilegiar la fuerza de la palabra sobre una confrontación, privilegiar la política de carne y hueso sobre la violencia. Ahora, esa acción es una acción unilateral de un grupo de compañeros. Las acciones que despliega la política general de las grandes mayorías que están asociadas a los grandes partidos políticos, la define tanto Guaidó como el conjunto de los jefes de esos partidos políticos. Eso no lo va a definir una acción aislada, ni va a marcar la acción aislada. Ahora, vamos a esperar cómo se va desarrollando el hecho fáctico, que es lo que tenemos que valorar al final de esta situación. Vamos a esperar la reincorporación el próximo martes, por ejemplo, del partido de quienes ejercen ahora el poder de hecho en Venezuela al Parlamento Nacional. De esto ser así, pues se está produciendo una recomposición del hecho político y en consecuencia tenemos un reconocimiento de un poder legítimamente electo por el pueblo venezolano. Bueno, entonces no leamos un poder que hasta ahora no había sido reconocido. Con un prisma. Bueno, pero y si lo reconocen, lo ignoramos. No, o sea, hacemos la política. Esa es una decisión que ustedes, seguimos con la antipolítica. Es una decisión que ustedes tendrían que tomar, diputado. Yo hago las preguntas. Yo le pregunto, por ejemplo, usted sabe está bien, que Idania, ese, pero tampoco. Pero permítame hacerle esta pregunta. ¿Usted está consciente de que esa acción unilateral tiene el rechazo de la gran mayoría de los venezolanos porque se sienten de alguna manera traicionados? Bueno, esto puede ser una apreciación, una lectura. Yo estoy obligado por la fuerza de los hechos a darle un espacio a los resultados de estas gestiones. Si nosotros mañana logramos, en un esfuerzo de alta política, concitar a esos factores que hoy se expresan en ese documento firmado, no recuerdo cuándo fue esto, si fue el lunes o el día domingo, el día sábado, yo estaba secuestrado
y no tengo conocimiento exacto en el tiempo de cuándo se produjo este hecho, pero si esos compañeros vienen y se sientan con Guaidó, se sientan con los partidos políticos que hacemos eco de la propuesta, de la ruta presentada por Guaidó, entonces los desechamos. O hacemos el esfuerzo por tener una direccionalidad política monolítica, una estrategia acertada, asertiva, que le dé resultados a los venezolanos. Es por allí donde debemos encauzar la política. No podemos seguir siendo instrumentos de la mala política. Hay que aplicar la buena política. Y la buena política nos obliga a tener racionalidad y lógica para tomar las decisiones. Entonces, no castiguemos, Idania, le pregunto esta situación. Pero... Ahora que si el presidente Guaidó dijo que Oslo estaba cancelado, está cancelado, pero pueden haber mañana otras situaciones en otro espacio geográfico, otra iniciativa. La Unión Europea, claro, usted o cualquier estuvo, institución democrática del mundo que mañana plantee una situación distinta y tenemos que asumirla. Diputado, por supuesto que pueden haber escenarios diferentes. Dígame. Simplemente le estoy hablando del escenario que en este momento está y que no podemos obviar porque ha traído una polémica en el país en general. Usted estuvo con el presidente Guaidó esa es la política, Idania. Exacto, usted estuvo con el presidente Guaidó el día de hoy. Él está de acuerdo. Le dijo que si ese escenario funciona, bienvenido sea. Mira, Guaidó es un venezolano con formación política, inteligente, preparado, que tiene la suficiente capacidad para administrar los tiempos de la política. Si no, con toda seguridad no estuviera en la responsabilidad y descansando el país, la Venezuela democrática, sus esperanzas en los hombros de Juan. Entonces, no ubiquemos, no le demos tutoría a situaciones que todavía no están claramente definidas. Vamos a esperar, repito, que se vayan manifestando fácticamente los hechos y por supuesto que he conversado con Juan y por supuesto que hemos analizado esta situación y claros estamos de cuál es el elemento político que allí fluye, porque tampoco somos tontos, somos políticos, mi oficio es la política, el oficio de Juan es la política y tenemos la obligación de tener la calma que no hemos tenido en anteriores oportunidades, donde el posibilismo y el inmediatismo han matado las esperanzas del pueblo venezolano. Entonces, vamos a dejar que este dominó, que este ajedrez se concluya, se ejecute. A lo mejor esto tampoco tiene más allá de unas liberaciones o cualquier otro resultado y feneció. Bueno, tenemos la obligación de seguir buscando caminos, de seguir buscando cómo construir la salida al país, evitándole la violencia. Y ese es el trabajo de la política. Pero y la polémica no podemos es hablar, la política. Diputado, lo que no podemos hablar es de inmediatismo cuando Venezuela tiene 20 años en esta circunstancia. Y más allá de 20 años, yo le quiero preguntar. Bueno, pero permítame hacerle esta pregunta. Permítame hacerle esta pregunta. Pero permítame hacerle esta pregunta. Usted como político, dígame, que es su oficio, que ha trajinado en la política venezolana, usted como político, ¿usted cree de verdad en la buena voluntad de quien lo secuestró tantos meses, lo privó de libertad, lo sometió al castigo de estar sin su familia, sin su vida cotidiana en Venezuela, no le permitió hacer ese ejercicio político al que usted hace referencia? Mira, Idania, primero vamos a completar la idea anterior. El inmediatismo y el posibilismo tienen una manera muy fácil de establecerlo, haciendo la radiografía, la valoración de los hechos de los últimos 10 años en Venezuela. Y tienes allí un dictamen, tienes allí unas conclusiones, tienes allí la radiografía de lo que ha pasado en el país y perfectamente puedes llegar a una conclusión en que ese inmediatismo y ese posibilismo, ese discurso de los radicalismos en extremis, le hizo un gran daño a Venezuela.
Entonces no alejemos la lógica y la racionalidad política del análisis. Ahora, bueno, ese es su análisis, la yo lo segunda respeto. pregunta, ¿cuál fue? La segunda pregunta es si usted Bueno, ¿cómo realmente no? cree en la buena voluntad de sus secuestradores. Bueno, mira, teníamos que preguntarle eso a Mandela. En paz No, pero descanse. yo se lo pregunto a usted. Preguntarle eso al pueblo chileno. Pero se lo pregunto a usted. Bueno, pero yo tengo que hacerte relación, a la hilación histórica de los hechos de la humanidad que se repiten en su sociología política. Y esta misma situación que estamos viviendo nosotros, la vivieron los chilenos, ¿o no es verdad? La vivió el apartheid en Sudáfrica, ¿o no es verdad? La vivieron los países del continente que en la década del 60 y el 70 y en los 50 tuvieron aquí gobiernos de fuerza, de presión, dictatoriales, con la bota militar, ¿o no es verdad? Entonces tenemos que construir sobre la experiencia política, sobre los mecanismos de resolución de la política en la hilación histórica, porque si no, entonces, ¿cómo vamos a hacer para medir, cómo vamos a hacer para valorar, cómo vamos a hacer para darle a la política su curso lógico? Tenemos que valorar la historia. De allí que yo te invite y he hecho el análisis de esa manera. Sí. Revisemos los resultados del inmediatismo y el posibilismo. Es que si de revisemos el construcción... resultado de la antipolítica, que fue la que nos trajo esta desgracia al país. La antipolítica fue la que trajo a Chávez a Venezuela, pero ¿o no? también podemos revisar si de construcción se trata, la construcción que en el ejercicio de la política, de la buena fe, de abrir una puerta, de intentar un diálogo, de intentar otro y otro y otro. A ver, también podemos mirar eso, ¿no? ¿Y cuál es el resultado que nos ha traído? Por supuesto, y es precisamente donde está la responsabilidad de la política de carne y hueso. Es allí donde está la responsabilidad del liderazgo y de los partidos políticos en Venezuela. Porque tú pudieses decir, bueno, vamos a evaluar la situación de República Dominicana. Vamos a evaluar la situación de Barbados. No, evaluemos. Vamos a evaluar la situación de otros diálogos que se han hecho en Venezuela o que se han intentado hacer. Hemos tenido, en primer lugar, la falta de voluntad política y democrática por parte de los actores del gobierno. Eso es público y notorio. Hay allí un criterio político para valorar cuál ha sido realmente la voluntad política de quien representa hoy el Ejecutivo. Pero también tenemos que nosotros revisar si hemos sido lo suficientemente asertivos en la estrategia desplegada en cada uno de estos escenarios, porque nadie quiere vivir la situación que estamos viviendo en Venezuela. ¿Es que acaso que los venezolanos queremos que esto esté aquí de manera permanente, eternamente en Venezuela? No, nosotros queremos salir de eso, todos quieren salir de eso. Tú como venezolana quieres salir de eso, yo quiero salir de eso, pero para eso tenemos que hacer la construcción de la política buena y no ser presa de todas estas cosas que te he estado enunciando, porque la política hay que analizarla. Si no analizas la política, entonces ¿cómo tienes una conclusión? ¿Cómo estableces un concepto y cómo tienes un diagnóstico? Tenemos que analizar la política y es la política la que tenemos que imponer. Bueno, es la política la que tenemos que imponer y darle a la política el peso específico. Seguramente, diputado, tendremos oportunidad en unos meses de evaluar lo que usted está señalando y veremos qué pasa en estos meses. Yo le agradezco mucho su tiempo, nos fuimos por la política. ¿Cómo no? Quería preguntarle qué le dejaron esos meses que estuvo usted preso o secuestrado, como usted mismo ha dicho. Bueno, me dejó una situación muy amarga en el contexto de quien es un demócrata, quien cree en los valores de la democracia, en la Constitución, que haya tenido que por lo menos hacer una huelga de hambre para validar la Constitución frente a quien me tenía secuestrado, para poder tener derecho a ver a mis abogados, para poder tener derecho a ver a mi familia. Yo estaba en un cautiverio, aislado, incomunicado, y eso te deja experiencias muy gratas. Por ejemplo, vivir la experiencia de entrevistarte con tus abogados a través de un locutorio, por intermedio de un auricular, recibir la visita de tus hijas, de tu familia, de tu esposa, claro. Y besar el vidrio
escuchar que tu nieta te dice, abuelito, no quiero que estés allí. Todas esas cosas te marcan, claro, porque sientes que estás en una situación de fuerza, donde están violando tus derechos fundamentales, donde están violando el derecho a la vida, los derechos humanos, donde no tienes el legítimo derecho a la defensa y el debido proceso, donde los operadores de justicia están al servicio de una parcialidad y no de un contexto total, donde la justicia venezolana no está referida al fin último, que es en esos operadores de justicia la absolución o la condena de quien cometa un delito o demuestre la inocencia de un ciudadano. Esa justicia no la tenemos. Tenemos una justicia secuestrada, totalmente direccionada a hacer daño, con saña, con alevosía. ¿Y qué me dejó eso? La experiencia, valorar más el tiempo, dedicarle más tiempo a las cosas buenas. Por ejemplo, al amor de mi familia, a mis nietos, a mis hijas. Eso es un aprendizaje, porque cuando estás en la política te dedicas las 24 horas a hacer este oficio y relegas, porque piensas que nunca te pueden suceder estas situaciones. Y en democracia no pueden haber presos políticos, en democracia no pueden existir estas cosas. Y si no hay justicia, si no hay democracia y no hay libertad, tenemos la anomia del Estado. Y frente a la anomia del Estado, pues somos víctimas de este tipo de situaciones. Aprendí a amar más a mi país, aprendí a amar más mi militancia en el partido de toda mi vida, en Acción Democrática. Y como te dije, aprendí a valorar, amar y comprender a mi familia. Diputado Zambrano, le agradezco mucho su tiempo. Lamentablemente tengo otro invitado con el que tengo que compartir en la tarde de hoy. Gracias por estar aquí, gracias por estar conmigo. Muchísimas gracias, Diana, a ti, y saludos a todos los televidentes de este prestigioso medio de comunicación colombiano. Y hagamos la política, veamos la política con el prisma adecuado y esperemos que no se equivoque la política y el país pueda recobrar muy pronto su libertad, su democracia. Lo que pasa es que pareciera que de un lado se hace gracias. Política, del otro lado no sé lo que se hace. Buena tarde para usted, son las 6:23 minutos.